Buen día. Derecho tributario 2, actividad complementaria número 4. Las integrantes somos Viviana María Galvis, Ángela Gisela Ramírez. Docente, Óscar Oswaldo Blanco Ortegón. En la primera pregunta nos dice que esquematice qué es la renta bruta y cuáles son las rentas brutas especiales consideradas en el artículo 89 al 103 del Estatuto Tributario. En primer lugar, vamos a definir qué es renta bruta. La renta bruta, esa se refiere al total de los ingresos que obtuvo el contribuyente durante un año. Sin embargo, es importante tener en cuenta, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario, que en caso de la realización de dichos ingresos impliquen costos, estos deben deducirse para así obtener la renta bruta. Entre las rentas brutas especiales tenemos renta bruta de los socios, accionistas y asociados. En ella encontramos lo que es la parte gravable de las utilidades, dividendos o participaciones abonadas en cuentas en calidad exigibles del artículo 48 y 49. Rentas pecuarias. Entre las rentas pecuarias encontramos el artículo número 92, en el cual da la definición de negocio de ganadería como actividad económica que tiene por objeto la cría, el levante o desarrollo de exportación del ganado para la leche y la lana. En el artículo número 93, tratamiento de los activos biológicos productores, en el cual hace referencia a las rentas agropecuarias, que son los ingresos provenientes de las actividades agrícolas y ganaderas. El artículo 94, tratamiento de los activos biológicos consumibles, donde los contribuyentes obligados a llevar la contabilidad tratan los activos biológicos consumibles como inventarios de conformidad a las reglas previstas en el estatuto. Para los inventarios, dicho tratamiento corresponderá a su costo fiscal. En el artículo 95, renta bruta especial en enajenación de activos biológicos, se determina por la diferencia entre el ingreso realizado y los costos determinados de acuerdo con los artículos anteriores. Tenemos actividades de seguros y capitalización. En el artículo 96 nos define la renta bruta en compañías de seguros de vida. En esta se determina, pues, de acuerdo al total de los ingresos, pues más el importe final del año gravable, menos algunos conceptos estipulados en el estatuto tributario, como el importe de las primas reaseguros cedidas en Colombia o en el exterior, el importe pagado o abonado en cuenta por concepto de siniestro, lo pagado por rescates, lo pagado por beneficios especiales sobre pólizas vencidas. En el artículo número 97 tenemos la renta bruta en compañías de seguros generales, en el cual se calcula igual que en el anterior, y tenemos algunos conceptos que nos dicen que es el importe de gastos por salvamentos o ajustes de siniestros, el importe de las primas reaseguros cedidas en Colombia, el importe de los siniestros pagados o abonados en cuenta. El artículo 98 de la reserva matemática y reserva técnica. Esta reserva técnica se calcula para la determinación de la renta bruta en las compañías de seguros generales y de capitalización. Esta no podrá exceder el porcentaje de las primas netas recibidas en el ejercicio menos el valor de los reaseguros cedidos autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. En el artículo número 99 encontramos los ingresos netos y las primas netas. En esta tenemos que por ingresos netos se entiende el valor de los ingresos de toda la procedencia realizados en el año o periodo gravable, menos las devoluciones, cancelaciones y rebajas hechas durante el año. Por primas netas, pues se entiende que es el valor de las primas brutas menos los correspondientes a las deducciones canceladas. En el artículo 100, que es la determinación de la renta vitalicia, en esta tenemos tres opciones, tres diferentes variables, en el cual el capital que pague el contratante por la renta vitalicia debe ser considerado como renta bruta por quien lo recibe. La pensión periódica constituye una renta bruta para su beneficiario, el cual debe estimarse un porcentaje anual del capital pagado, y este debe ser equivalente a la tasa de interés sobre los depósitos bancarios. También el constituyente de la renta bruta de indemnizaciones por incumplimiento originadas en la resolución del contrato de renta vitalicia. En el artículo 101 tenemos que solo es deducible el valor de las sumas periódicas que no excedan el límite señalado en el artículo anterior. En el artículo 102 son los contratos fiduciario mercantil. Estos dicen que al cierre del periodo gravable los derechos fiduciarios tendrán el tratamiento patrimonial que le corresponda a los bienes de quienes sean partícipes del patrimonio autónomo. En el artículo 103 nos habla sobre las rentas de trabajo. Estas se consideran rentas de trabajo exclusivas
por aquellas personas naturales por concepto de compensaciones por servicios personales. Segunda pregunta. Tenemos un mapa conceptual en el cual vamos a hablar de las deducciones. En primer lugar, vamos a definir qué son las deducciones y estas pues son los gastos en que incurre una persona natural o jurídica en el año gravable y que son necesarios para generar la renta. Entre ellos se encuentran las de administración y de ventas. Estas son diferentes a los costos fiscales debido a que los costos son un conjunto de erogaciones o acumulaciones de consumos activos que se van a ver reflejados en los costos directos o indirectos en que ocurre el contribuyente en un periodo determinado, ya sea para la adquisición o la producción de un bien o servicio. De acuerdo con lo anterior, tenemos deducciones. Para los que no están obligados a llevar contabilidad, estas deducciones son legalmente aceptables cuando se pague efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago. Para los obligados a llevar contabilidad, estas deducciones realizadas fiscalmente son los gastos devengados contablemente en un año o periodo gravable. De acuerdo al artículo 107 del Estatuto Tributario, establece pues unos requisitos generales de las deducciones entre las cuales encontramos unos requisitos de causalidad que tiene dos aristas. En la primera arista nos indica que el gasto o la deducción debe corresponder al mismo periodo gravable en el que se generan los ingresos, debido a que si no se declara una deducción que no corresponde a ingresos, que no corresponde a estos ingresos de otros periodos, es decir, no se debe declarar si no es en el momento en el que se causó. En segundo lugar, que el gasto esté relacionado directa o indirectamente con el ingreso, pero más que con el ingreso, con la actividad generadora de renta del contribuyente. Requisito de necesidad. Hace referencia al gasto de deducción que es necesario para poder generar el ingreso. Si el ingreso se puede generar sin una determinada deducción, esta se considera como no necesaria. Requisito para la de proporcionalidad. De acuerdo con el monto del gasto y el monto del ingreso debe existir una proporcionalidad. Por ejemplo, yo no puedo incurrir en un gasto de 2.000 para obtener un ingreso de 1.000 pesos, entonces debo ser consecuente. Las deducciones especiales, estas pues son aquellas que no corresponden con la actividad generadora de la renta, sino que son beneficio tributario que le concede al contribuyente. Entre ellas tenemos los intereses por préstamos de vivienda, los pagos de salud, la deducción por concepto de dependientes, gravamen a los movimientos financieros. Las no deducciones frente al impuesto de renta, estas afectan el estado de resultados antes de impuestos, pero fiscalmente no son deducibles. Entre ellas tenemos los intereses de mora en obligaciones tributarias, los aportes para fiscales y seguridad social que solo están causados pero no pagados, retenciones asumidas en renta, IVA, ICA y otros, gastos y costos sin retención en la fuente y compras a proveedores.